Este es un diseño que en realidad, como plaza, o sea, cuando digo plaza también están todos los edificios que rodean este espacio, ¿verdad? Va a surgir en 1926. De arquitectura yo no sé nada, pero si ustedes miran arquitectónicamente la plaza, van a ver que es bastante cuadrada, ¿verdad? Un estilo específico, incluso de las épocas. ¿Qué sucede? Que esta plaza en realidad no está terminada. O sea, en el año 1926, en aquel momento se encontraba en el gobierno Machado, uno de los dictadores de la historia de Cuba, más conocido por las atrocidades que hizo, pero en su gobierno se llevaron a cabo varias construcciones de relevancia en la ciudad. Y en este caso, el diseño de la plaza fue uno de esos principales elementos. ¿Cuál era el objetivo de la plaza? Buscarle un centro geográfico a la ciudad de La Habana para que creciera de manera organizada en torno a ella. Era una ciudad que había pasado de colonia a república en 1902, muy atrasado con respecto al resto de América Latina, y por supuesto eso se va a ver reflejado en las construcciones, en las edificaciones. En ese periodo en realidad nunca se llevó a cabo la construcción de lo que se iba a llamar la Gran Plaza Cívica de la Loma de los Catalanes. Se va a llevar a cabo la construcción en 1953, en el gobierno de Batista, otro gran dictador de este periodo. Se van a comenzar las construcciones de la plaza y va a triunfar la revolución en el 59. Entonces se detienen las construcciones ahí mismo, como ustedes están viendo en este lugar, ¿ven? Porque triunfa la revolución de manera bruta, inesperada, fue una toma por las armas, etc. Y por supuesto se va a ver truncado el proyecto porque ya el gobierno revolucionario no iba a tener el dinero para continuar. Ahora, el monumento en específico es básicamente una estrella de manera horizontal. Es la estrella de la bandera cubana de manera horizontal. Cada una de esas alas, ¿ven? En una punta, otra punta, otra punta. Es lo que nosotros llamamos de estrella exterior. En el interior también hay una estrella. Esta es la base de la torre, también en forma de estrella. O sea, es una torre que también es una estrella que asciende de manera piramidal, porque acá abajo es así gigante, pero a medida que asciende se estrecha hasta llegar al mirador. Es un monumento que está hecho básicamente de concreto y mármol. Hay alrededor de 24.000 toneladas de mármol en este lugar. Solamente la escultura de Martí afuera pesa 700 toneladas en mármol. Es un mármol cubano extraído de la Isla de la Juventud. ¿Saben dónde es la isla? El sur. Sí. Traído hasta este lugar y entonces transformado en esto que ven acá. Imagínense todo el movimiento que hubo que hacer para ese proyecto. Hay también muchos elementos que en realidad que adornan la construcción, como las columnas esas que ven ahí al frente, que son 6 columnas, que en realidad, además de iluminar la escultura de Martí en las noches, simbolizan cada una de ellas las 6 provincias que había en Cuba antes de la Revolución Cubana. O sea, hay muchos elementos, van a haber fuentes como aquellas que hay allá, que en realidad son surtidores, están basados en los versos de Martí, que el propio Martí dice, mi verso es como un surtidor que por o sea, que lo que hace es surte, es flor, ¿no? Es poema, es poesía. Y entonces aquí, bueno, simbólicamente surte de agua, pero son surtidores. Hay varios elementos que hacen alusión a su poesía, a la historia de Cuba y demás. En el interior están viendo ustedes la base de la torre revestida en un mural de cerámica veneciana, un estilo de cerámica vidriado, que el estilo en sí es de hace 2000 años atrás, cuando el Imperio Bizantino, cuando todas esas grandes civilizaciones. En este caso es uno de los murales bajo techos más grandes que existen. Y fíjense ustedes que son esos pequeños cuadraditos incrustados hasta dar esos colores y formas, donde hay además 89 frases y textos de diferentes obras de la vida de José Martí. Cada una de esas letras están laminadas en oro, al igual que estas 25 columnas que rodean la base de la torre. O sea, 25 columnas en este caso. Fíjense ustedes que es un lugar, para que entiendan a lo que me refería con La Habana y el crecimiento de la ciudad. Esta es La Habana del siglo XIX. No sé si ya estuvieron en La Habana Vieja. Sí, pasamos. Bueno, esto es lo que hoy se conoce como La Habana Vieja. Toda esta parte de ahí. ¿Ven? Esta es la ciudad que posteriormente va a comenzar a crecer hacia el oeste. Nosotros estamos por aquí, ahora mismo.
Tanto va a crecer hacia el oeste que este lugar se va a convertir en el centro geográfico de la ciudad. Actualmente ya no está en el centro porque también la ciudad comenzó a crecer hacia este lado. Y entonces ya pierde el centro. Pero cuando se construye el lugar en 1953, era el centro geográfico de la ciudad de La Habana. Y en torno a ese centro iba a crecer la ciudad de manera organizada. Pero básicamente esto era la parte principal de la ciudad, lo que hoy se conoce como La Habana Vieja. Ven acá en la entrada a la bahía, las fortalezas que seguramente vieron. Por acá se construyó posteriormente en los años 20 el Capitolio, en esta zona, Parque Central, todo lo que es la Avenida del Prado, todo esto acá, ¿ven? Y todo lo que es el malecón hasta esta punta, que es donde desemboca el río Almendares y ahí termina precisamente el malecón. Ese es el momento, además histórico, en que nace José Martí para llevar a cabo el proceso revolucionario. Pero nace en 1853. Mientras ya el resto de América Latina había sido independizado, en América quedaban dos colonias, Cuba y Puerto Rico, dos colonias españolas, ¿verdad? Y en la vida de Martí van a haber varios momentos importantes. Bueno, acá está su familia, que sí son españoles. Ellos sí son españoles. Martí nace en Cuba, pero sus padres son españoles. Padre incluso militar español. Imagínense, padre militar, hijo anticolonialista. Una relación bien compleja. Pero bueno, él va a ser partícipe de algunos de los momentos en la historia de Cuba más importantes, como por ejemplo la Guerra de los 10 años, que fue una guerra que comienza en 1868. Una guerra dirigida a lograr la independencia de Cuba, pero una guerra que va a fracasar, que van a perder los cubanos. ¿Por qué? Porque el proceso de la nacionalidad cubana va a ser un proceso muy complejo. O sea, a diferencia de muchos países de América Latina, como ustedes, por ejemplo, esas raíces indígenas, esas raíces de los primeros habitantes, nosotros no las vamos a tener. Porque esos primeros habitantes de la isla de Cuba fueron prácticamente exterminados por el trabajo, la mano de obra forzada. Y van a ser suplantados de alguna manera por la mano de obra africana, por la mano de obra incluso china. Y después, por supuesto, eso se va a sumar todo lo que tiene que ver con la migración europea en todo sentido, ¿verdad? Eso va a llevar a cabo a que la desunión que había entre los cubanos, el regionalismo, el racismo, iba a ser un elemento que va a llevar a cabo a que esta guerra por la independencia de Cuba fracasara para los cubanos, porque no había una organización de la parte nuestra. Entonces, Martí, que desde muy joven era una persona muy inteligente, en este caso, bueno, eso es una fotografía que tenía alrededor de 10, 11 años. Fíjense incluso la caligrafía que tenía a los 9 años de edad. Una persona que además su padre utilizaba para redactar sus documentos oficiales. Una persona que a los 16 años de edad ya se había visto inmiscuido en las tareas contra el colonialismo español y que va a ser además llevado a prisión a los 16 años de edad, precisamente en la Isla de la Juventud, en aquel momento conocido como la Isla de Pinos. Va a estar también un tiempo preso, además del tiempo que estuvo en la cárcel de La Habana. Una persona que además va a ser exiliado a España a los 18 años de edad, exiliado completamente, no podía regresar a Cuba. Y sin embargo va a lograr allí en ese país graduarse de 2 carreras a la misma vez, filosofía y letras y derecho. Al igual que Simón Bolívar, San Martín y todas estas figuras, él también tenía ideas de unidad latinoamericana y va a comenzar a viajar por varios países de América Latina. Aquí hay algunos de los lugares donde está en diferentes periodos y épocas. Fíjense ustedes, en cada uno de ellos va a hacer una gran labor política, cultural, periodística. O sea, Martí tiene una obra amplísima en toda su vida. Ese va a ser un mural de Diego Rivera, un mural donde Diego va a dibujar alrededor de 150 figuras de la cultura mexicana en general. Y lo que no saben muchos mexicanos es que dentro de todos ellos está José Martí del lado de Frida Kahlo y detrás de Diego Rivera. Fíjense ustedes cómo Diego le da una importancia, ¿verdad?, a la huella dejada por Martí en la cultura mexicana en este caso. Este también es un objeto importante del museo, el Quetzal, ave nacional de Guatemala. Esa que ven ahí, original de su época, 1877,
fue un obsequio del presidente de Guatemala en esa época, José Martí, y que se guarda, en este caso, de generación en generación hasta llegar a nuestro museo en 1996. Nosotros le hemos Panamá bastante. Sí, sí, porque es todo muy cercano. Y esta es muy familia del ave nacional nuestra, que es el tocororo. Es de la misma especie, digamos. Lo que tienen colores diferentes, el nuestro tiene los colores de nuestra bandera, rojo, azul y blanco. Y este, bueno, que tiene estos colores llamativos. Dentro de la amplia obra de José Martí se encuentran estos textos que ven acá, aunque realmente él tiene 26 tomos. Sus obras completas escribió de todo, poemas, novelas, crónicas. Estos en particular son los más conocidos internacionalmente. La Edad de Oro, que es un libro de cuentos para niños, pero que su literatura alcanza más allá, tiene también enseñanzas para adultos. Es básicamente una mezcla entre la historia y la fantasía para hacerle entender a los niños el desarrollo de los pueblos. Este otro, los versos sencillos, que seguramente ustedes han oído la canción Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crees? Son esos versos los que se cantan en la Guantanamera, por ejemplo. Acá su único hijo, José Francisco, y su ahijada en Nueva York, un lugar donde él vivió durante 15 años en su exilio en Nueva York, y esta persona que él va a asumir como si fuera su hija, porque a ella al nacer su padre fallece y demás, y se le pide antes de morir a José Martí que asuma de alguna manera la paternalidad de esta niña. Y dos figuras importantes en la historia de Cuba son esas dos que ven allí, Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo, que los van a ver en varios monumentos, en varios parques, incluso de la ciudad. Ellos dos y José Martí son las tres figuras fundamentales del proceso revolucionario cubano en esta época, en el periodo colonial. Ellos eran los jefes militares máximos del ejército cubano contra España. Y José Martí, que no era militar, era más bien un intelectual, ¿verdad? Tenían ideas diferentes, pero con un objetivo común, que era la independencia de Cuba y la unidad de todos los cubanos. Pero fíjense ustedes cuán de fuerte eran las palabras de Martí en esta carta que le escribe al generalísimo, como lo llamamos nosotros, el general de las tres guerras. Martí le deja ver cuál es su posición con respecto a el desarrollo, el nacimiento de la nacionalidad cubana con respecto a las ideas de ellos. Hay una oración que para mí lo resume todo, que Martí le dice a él, fíjense ustedes, un pueblo no se funda, general, como se manda a un campamento. Fíjense cuánto encierra esa idea, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. ¿Y qué se cuenta de los dos? Bueno, este jovencito, más adelante van a ver incluso una última carta que Martí le escribe a su hijo. Este jovencito, posteriormente, una vez que muere su padre, va a llegar a participar, o sea, a dar continuidad a la guerra en 1895, incluso va a ser parte del Ejército Libertador Cubano. Posteriormente, una vez que sucede la intervención norteamericana, que lo vamos a ver también rapidito más adelante, él llegó a ser en uno de los gobiernos de la República Neocolonial, como nosotros la conocemos en la historia de Cuba, ministro de guerra. Y ya como ministro de guerra, ya las cosas que hizo ya no iban en consonancia con las ideas de su padre, y la historia se ha encargado de irlo desapareciendo. Fíjense que de él, ni siquiera acá en Cuba se conoce mucho, ¿verdad? Es una historia como así oscura. Y esta joven, que también alrededor de ella hay mucho misterio, porque hay muchas versiones, incluso hay algunas versiones que hablan de que ella es hija de Martí, que él es su padre legítimo, pero bueno, eso nunca fue demostrado en realidad. Pero sí, realmente sí se conoce por las cartas, los documentos y demás, que fue una persona muy especial para Martí. Se los voy a demostrar más adelante con la última carta que le escribe a ella. Se darán cuenta que realmente era una persona muy querida por él y viceversa. Hoy, precisamente hace un rato, con los trabajadores del Consejo de Estado nuestro, que bueno, está dedicada al día de hoy, el cumpleaños del comandante. Fíjense ustedes, bueno, la titulamos Por Siempre Fidel. Hay imágenes de diferentes momentos en la vida de Fidel, tanto dentro como fuera de Cuba, de manera muy espontánea, no ordenada cronológicamente, sino como era él, de manera así espontánea, natural, en diferentes momentos
García Márquez, ¿no? Ustedes saben que antes de morir Fidel, él pidió al Parlamento cubano, eso después se aprobó una ley para ello, que prohibiera usar su imagen para hacer esculturas. Pero estas manos de Fidel fueron hechas antes de que Fidel falleciera por un jovencito, una persona que recientemente no lo descubrieron en una toma de las academias de arte. Y fue capaz de captar esa imagen en una foto que tiene, que es así mismo, eso está metido por dentro de la manga de la camisa y la otra manga, sí, ya siendo viejito, él ya tenía sus 80 y tantos años. Pero fue capaz de captar tan bien las manos. Fíjense que el nivel de detalle de los dedos, las uñas, todo es exactamente igual a la imagen. Y él la llamó equilibrio. Pero bueno, oficialmente nosotros no ponemos lo que es porque para evitarlo, pero bueno, se lo puedo comentar sin problema ninguno. Pero fue sacada una fotografía. Claro, de una foto de Roberto Chile, el fotógrafo, uno de los fotógrafos más conocidos que... No está aquí la fotografía. No está aquí. También para evitar lo que acabo de decir. ¿Y cómo se llama el artista? Se llama, es un muchachillo, tengo aquí, Aristide, Carlos Aristide, no me acuerdo el apellido. Él hace también pintura, pero que no sé si nos referimos a él. Hay otro que es Ordinario, que es Ordinario de la misma serie, no es esta que digo, porque aquel no hace de su vida, que va a ser en 1892. Va a ser la creación del Partido Revolucionario Cubano. Este va a ser el primer partido que va a existir para los cubanos. Lo interesante va a ser que lo va a fundar en Estados Unidos. O sea, recuerden que él estaba exiliado, no podía regresar a Cuba, ¿verdad? Y su labor fundamental estaba destinada a los inmigrantes cubanos en Estados Unidos. Por eso van a ser ellos quienes van a fundar el Partido Revolucionario Cubano. Esta es una foto, por ejemplo, en 1892, como ya decía, en la Florida, con tabaqueros cubanos en ese lugar que eran parte de este proyecto que era el Partido Revolucionario Cubano. Y bueno, aquí van a ver una serie de imágenes, escritos y el momento en que Martí visita Panamá. Aquí pueden ver. Fue a Colón. Exacto. Más específico. Fíjense que él hace todo un recorrido en búsqueda de apoyo para el partido. No visita ni Cuba ni Puerto Rico, lógicamente, son las dos colonias. Visita los países alrededor, siempre partiendo desde Nueva York, en búsqueda de personas que de alguna manera le apoyaran en este proyecto. Siempre pensó no solo en la independencia de Cuba, sino también en la de Puerto Rico. Y así lo ve reflejado estas que son las bases del partido, los objetivos fundamentales del partido, escritos por él mismo. En el primer objetivo, lo dice bien claro, el Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr con los esfuerzos unidos de todos los hombres de buena voluntad la independencia absoluta de la isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de la isla de Puerto Rico. Ese era el objetivo fundamental del partido. ¿Y los originales dónde los conservan? En la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Las bóvedas, que bueno, la temperatura igual, aquí no hay condiciones para guardar eso. Esta sí es una réplica del traje que utilizó. Un detalle interesante en su figura era que vestía siempre de color negro. Cuando le preguntan por qué, dijo que era porque estaba de luto por su patria, que no era libre. Mientras Cuba fuera colonia, pues iba a vestir ese color negro. Y van a ver que en cada una de las imágenes así se nota. Ahora, un momento importante en la historia de Cuba va a ser ya en 1895 con las firmas de este documento que ven acá, conocido como el Manifiesto de Montecristi. Va a ser una especie de pacto entre Máximo Gómez y José Martí. Máximo Gómez como jefe del ejército y José Martí como jefe del Partido Revolucionario Cubano. Aquí se va a lograr finalmente esa unión entre todas las partes, la parte militar y la parte civil de la sociedad cubana.
Y por tanto esto se va a convertir en el programa de la guerra de 1895, la última guerra contra el colonialismo español por la independencia de Cuba y la guerra que Martí va a bautizar como la guerra necesaria. Hablábamos de el hijo, la ahijada. Aquí hay algunas de las últimas cartas que él escribe a varias personas importantes en su vida, entre ellos a su madre. La última carta, fíjense que él escribe el 25 de marzo de 1895. Martí muere en mayo de ese mismo año. En cada una de estas cartas hay elementos comunes, y uno de ellos, a mí me parece el más llamativo, es precisamente que Martí es un intelectual, no tenía experiencia militar ninguna, no sabía lo que eran armas como esa, ¿verdad? Y en cada una de esas cartas él deja ver ese miedo a no regresar, a no volver a ver a su familia. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí le dice a su madre: abrace a mis hermanas y a sus compañeros, ojalá pueda alguna vez verlos a todos a mi alrededor. O la última carta a su hijo, fíjense qué carta tan concreta, interesante, chocante. Dice: hijo, esta noche salgo para Cuba, salgo sin ti cuando debieras estar a mi lado. Al salir pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó en vida tu padre. Adiós, sé justo, tu José Martí. Fíjense que es casi un legado, una despedida, ¿verdad? Y esta carta que hay acá es la última carta a la muchacha que mencionábamos, María Mantilla Millares, que era su ahijada en Nueva York. Fíjense todo el documento que escribe, que actualmente es considerado incluso el testamento pedagógico de José Martí, por los consejos que él le da a ella, consejos educativos sobre belleza interior, etcétera, que realmente, bueno, les recomiendo leer porque es un documento hermoso. Hay una parte que diciéndolo así por arriba, porque no me acuerdo exactamente, dice: no pongas un jazmín en un jarrón chino, ponlo en un vaso de aguas claras, para que el cristal no sea más que la flor. O sea, lo que vale es el interior, ¿verdad? Toda esa cosa. Y le dice: en mucha tienda, poca alma. En fin, un documento realmente hermoso que pueden consultar. Y ya les comentaba sobre las armas. Esas son las armas que traía el 11 de abril de 1895 cuando regresa a Cuba clandestinamente y desembarca en Guantánamo, la provincia más oriental de la isla, en este lugar específicamente donde aparece Fidel 100 años después. Fidel ahí está un 11 de abril igualmente, 10:30 de la noche, a la misma hora, pero de 1995, en Playitas Cajobao, ese es el nombre del lugar. Muy simbólicamente esperándolos en esa playa con esta bandera, que es la que tiene en sus manos, para entregarles, repito, muy simbólicamente, la bandera ya de la independencia, 100 años después, en el centenario de su regreso definitivo a la patria. Ahora fíjense ustedes que él llega un 11 de abril y cae en combate un 19 de mayo. O sea, prácticamente un mes es lo que va a estar en la isla. Recuerden, repito, que era un hombre que no tenía experiencia militar ninguna. Por tanto, va a caer en combate en su primer combate. Sin embargo, anteriormente va a ser nombrado mayor general del Ejército Libertador Cubano como reconocimiento a toda la labor que realizó, etc. Y bueno, eso va a propiciar que igualmente sea reconocido en todo el mundo por ahí. Ahora, esto sucede en 1895, su caída en combate. En 1896-97 sigue la guerra, los jefes militares continúan con su proyecto, adelante hasta 1898, en que intervienen los Estados Unidos en la guerra. Cuando nosotros leemos el documento político, podemos decir, más importante que él escribe, que es un ensayo titulado Muestra América, nos damos cuenta que ya Martí había predicho lo que iba a suceder con Cuba y los Estados Unidos, porque él allí comentaba que mientras España era un país que venía en decadencia, que ya no era un imperio, que era una república, que aún así seguía teniendo colonias, decía también que Estados Unidos era un país en ascenso, que se iba convirtiendo en una potencia, y que si Cuba y Puerto Rico
no alcanzaban la independencia a tiempo, íbamos a pasar de unas manos a las otras. Y así mismo sucedió en 1898. Intervienen los Estados Unidos en la guerra, utilizando como detonante la voladura del acorazado Maine, que es un barco norteamericano de guerra que está en Puerto de La Habana, que para el caso era Puerto Español, que explota. Hay como una confusión ahí con el tema de los culpables. Intervienen en la guerra a favor de los cubanos y en contra de España, y todo esto termina con el Tratado de París de ese mismo año, donde España le vende sus últimas colonias a Estados Unidos. Y Cuba pasa a ser entonces un protectorado, como lo quieran llamar, militar, una ocupación militar norteamericana desde 1898 hasta 1902. En 1902 se crea entonces la República de Cuba, pero era una república en la que tan importante era el presidente de la república como el embajador norteamericano. O sea, Estados Unidos era capaz de gobernar aquí a través de sus embajadores. Iba a ser en este periodo de la república donde van a surgir otros de ideas martianas, de ideas revolucionarias, jóvenes, en la mayoría de los casos, que van a intentar conseguir esa independencia. Ninguno lo va a lograr, todos van a ser asesinados, torturados, desaparecidos, etc., hasta Fidel Castro, que bueno, ya desde muy temprana edad llevó a cabo un proyecto revolucionario que fue capaz de triunfar en 1959. Y vemos en 1953 que comienza la construcción de la plaza. ¿Se acuerdan aquella primera imagen que vimos? Que les dije, estamos por acá, todavía no había nada. Bueno, ya para los años 1920, fíjense cómo la ciudad había crecido tanto, que este lugar, donde estamos parados ahora, que era conocido como la Loma de los Catalanes, fíjense allí, como ya se convertía en el centro geográfico de la ciudad. Y aquí los planos originales de la plaza. Ustedes que son arquitectos entenderán mejor que yo todas las escalas y todo lo que ahí se conforma. Una elevación que tiene esta Loma de los Catalanes de 42 metros sobre el nivel del mar, más la torre que tiene 100, serían 142 metros al mirador. Pero lo que está construido es esto. O sea, este es el monumento, lo que representa el monumento, los edificios, la plaza. Esto jamás se construye. Por eso es que hablamos de alrededor de un 40% del diseño original. ¿Ven? Y aquí se ve mejor, dentro de todos los proyectos que se presentaron para el monumento, la estructura en sí del lugar, la forma de estrella, la torre que también tiene forma de estrella, excepto por esta escultura que nunca se construye arriba, sino que se toma esta de este proyecto y se pone en el frente de la torre y es capaz de modificar ese frente con la escultura allí. Ahora, en la plaza en sí, fíjense ustedes cómo era capaz de reunirse personas, como se ve en esta imagen, de 1976. Alrededor de 1.200.000, 300.000 personas había en ese momento, y varias de las concentraciones, algunas de ellas que se llevan a cabo en esta plaza una vez que triunfa la revolución. Eso fue en octubre del 76. Octubre del 76, cuando el crimen de Barbados. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí, yo estaba parado enfrente. Estaba más delgado, pobre. Yo sé que yo estaba ahí. Te creemos. El discurso fue Hay forma de decirlo. violento. Todos estábamos con los pelos de punta. Claro. Ahí fue donde dijo, cuando un pueblo enérgico y viril llora, La injusticia. hay justicia tiene. Yo nada más tenía un mes de edad. Esta es la cuarta punta de la estrella, que es nuestro teatro. Fíjense que es igual la misma estructura, pero transformado en teatro. Y la quinta punta, que es nuestra galería de arte, que la vamos a ver rápido. Bueno, esta es una sala que es transitoria, o sea, todos los meses vamos a ver
obras nuevas de diferentes artistas cubanos, extranjeros. En la mayoría de los casos son personas conocidas, también personas desconocidas. Esta obra es de Alberto Lescay, una obra que inauguró el 20 de julio, una obra que está dedicada a Fidel, a Martí, a toda esa combinación desde y hasta. En este caso, inspirado en su abuelo Mambí. Alberto Lescay, para quienes no lo conocen, es un artista de varios tipos de arte, ¿no? No solo esculturas y cuadros, sino varias acciones, pero que ha tenido una participación muy importante en lo que es las esculturas de los parques nuestros, las esculturas principales, ¿no?, del país. Por ejemplo, en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, ese maceo gigante que hay ahí lo hizo él, en este caso. Uno de nuestros bustos de Martí, en el Memorial José Martí, que está allí, donde pasamos ahora mismo, también es de él. Y van a ver aquí obras y esculturas de diferentes personalidades de nuestra historia hechas por él. Este es un boceto muy especial, porque es un monumento. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las manos, verdad? Bueno, este es el boceto de un monumento que él quería hacerle a Fidel. Por eso se llama el monumento prohibido. Posteriormente sale la ley de la que ya conversamos y lógicamente todo quedó en el proyecto, ¿verdad? Pero ese es el boceto de lo que iba a ser de manera gigante una escultura, hay que verlo de lado así para darse cuenta de lo que simboliza, dedicada al comandante. Y entonces él, para asegurar esto, que no haya ningún problema, mira la foto que hay puesta aquí. Está bendecida para que no haya... No, porque como hay una ley que lo prohíbe, no vaya a ser que haya algún problema, pero ya fue un proyecto que se hizo. Todos esos bocetos que ven ahí de Fidel, todos los bocetos esos que ven de Fidel los hizo Lescay hablando con Fidel, o sea, estando frente a Fidel. Mira, esta es la segunda que hace para nosotros. Estando en Nueva York, Alberto Lescay, y enterándose del fallecimiento de Fidel, dibuja ese cuadro que hay en el fondo. Dice que fue lo que sintió en el momento y rápidamente, utilizando ese sentimiento, fue hacia el lienzo y dibujó ese momento. La tapita ha cedido un poquito. Parece que el cambio de temperatura hace que se